¿Cómo eliminar el cabello graso? El cuero cabelludo graso es un problema frecuente, sobre todo en la adolescencia y la juventud, en mujeres y en hombres. El sebo es necesario para nuestro organismo, pues la grasa se encarga de evitar la resequedad y proteger la piel de las agresiones externas, y es un buen protector del cabello. En el caso de los cabellos grasos, las glándulas sebáceas están más activas y pueden producir más grasa de lo normal. Hay también algunos factores que intervienen, como la edad. Este exceso de grasa puede generar que el cuero cabelludo esté más brillante, más untuoso y con un aspecto más lacio y apelmazado. Una sensación de pelo sucio que no es agradable para las personas con tendencia a cabello graso. Según expertos, se produce por una hipersebórrea, que es un exceso de producción de grasa, que hace que se acumule sebo en las raíces del cabello. El cabello se nota más pesado y tiene un aspecto aplastado. Se ve sucio porque el sebo atrapa el polvo presente en el aire y se adhiere fácilmente al pelo. Es bastante fastidioso porque incluso en el mismo día que se lava el pelo, puede estar a las horas lacio, grasiento, con aspecto de suciedad, sin brillo ni movimiento. La causa más frecuente del cuero cabelludo graso es un desequilibrio hormonal, algo que habitualmente pasa en la adolescencia y que suele corregirse con la edad. Aunque es cierto que algunas personas en edad adulta siguen padeciendo ese desequilibrio que les lleva a una producción excesiva de sebo, tanto en el cuero cabelludo como en la piel. En general, suele coincidir tener la piel grasa con tendencia a padecer brotes de acné, con tener el cuero cabelludo graso. Otra de las causas es el estrés, que también puede provocar esa hipersebórrea en ciertas personas, sobre todo que tengan genéticamente una predisposición. Además, el uso de productos que eliminan parte de los lípidos necesarios del cuero cabelludo o productos inadecuados para el tipo de cuero cabelludo pueden provocar la grasa. Para cuidar el cuero cabelludo graso, es importante lavarlo siempre que sea necesario. Es más perjudicial dejar la grasa en el cuero cabelludo, pero hay que usar productos adecuados para este problema. Para que quede bien limpio, conviene humedecer el cuero cabelludo y lavar suavemente sin mucha agua. De esta manera, los agentes atrapan la grasa y harán mejor su trabajo. Es recomendable utilizar productos con activos que tengan propiedades antisépticas como el zinc. Estos son algunos de los consejos que deberías seguir para cuidar el pelo graso. Usa un champú que regule la secreción de sebácea. Hazte con un champú que regule y aporte volumen y fuerza al cabello. Apuesta por activos naturales que fortalezcan la raíz y mejoren la salud de tu cabello, como el té de rooibos o el castaño de Indias. Este último combate los problemas de seborrea. Evita los sulfatos en tu champú natural. Los sulfatos limpian de forma agresiva el cabello, llevándose por delante los aceites naturales que nuestro cabello necesita, lo que obliga a las glándulas sebáceas a producir más sebo. Por eso, para conseguir una limpieza suave, lo mejor es optar por un champú natural sin sulfatos para pelo graso. Evita el cuero cabelludo con aceites vegetales como el de menta. El mentol natural tiene un gran efecto calmante en el cuero cabelludo, siendo especialmente indicado para los más sensibles. Además, permite reducir las irritaciones y el enrojecimiento, característico de cabellos grasos. No frotes el cabello sucio en exceso. Te recomendamos un lavado suave acompañado de movimientos circulares. Así activarás la circulación. Lávalo con agua tibia para abrir la cutícula. Así permites que elimine la grasa y los residuos del producto.
El agua caliente abrirá la cutícula en exceso y estropeará tu cabello. Y por el contrario, el agua fría no limpiará el cabello en profundidad. Cuantos más lavados, más grasa genera el cabello. Un círculo vicioso del que no podrás salir. Lacas, ceras y gomitas. Evita estos productos de fijación que, aunque estilizan el cabello y te dan el resultado que buscas, a la vez lo que estás haciendo es ensuciar más el cabello. No toques constantemente tu cabello. Este gesto ensucia el cabello más rápidamente. Cuando estás tratando de desenredar tu cabello o deshacer un moño, los cepillos con cerdas que tienden a distribuir el producto y la grasa a lo largo del tallo del cabello, lo que lo hace lucir más grasoso. Mejor usa un peine de dientes anchos. Gracias al espacio que hay entre diente y diente, los peines distribuyen menos grasa y ayudan a mejorar la apariencia del cabello graso. Hazle detox a tu cabello. Es muy tentador llenar tu cabello de ceras, mousse y cremas para darle volumen y forma a tu peinado. Sin embargo, usar este tipo de productos demasiado y con mucha frecuencia puede darle un aspecto graso y deslucido. La solución: un detox para tu cabello. Un sistema de lavado profundo como el champú y acondicionador. Elige productos que no sean pegajosos. Al igual que la piel grasa, el cabello graso no mejorará si lo hidratas demasiado. El problema del exceso de grasa no es la falta de hidratación, así que aléjate de los productos súper humectantes o los que prometen reactivar el brillo. Mejor busca productos y soluciones de peinado ligeros que garanticen un look no pegajoso. Tu cuerpo trabaja incluso cuando tú descansas. Mientras duermes, las glándulas que producen grasa en el cuero cabelludo trabajan sin parar fabricando secreciones sebáceas. Si tu cuero cabelludo produce secreciones sebáceas en más de la cuenta, puede que en ocasiones te despiertes y de inmediato te des cuenta del aspecto graso de tu cabello. Puede que suene obvio, pero la mejor manera de combatir la grasa mañanera es lavar tu cabello en la mañana y no en la noche. No dejes que el cabello graso arruine tu look. Ahora que sabes cómo deshacerte de él, recupera tu estilo y siéntete fresco.